Estamos parados en una colina en el Valle del Jordán y detrás de mí pueden ver las montañas de Jordania. Estamos aproximadamente a un tercio del camino entre el mar de Galilea en dirección al Mar Muerto. Detrás de mí no solo están las montañas de Jordania, sino también el famoso barranco de Kirit. No sabemos exactamente dónde está desde aquí, pero en la tierra de Galaad, por aquí según la Biblia, de Tisbe era un hombre llamado Elías. Y esta lección habla sobre Elías más adelante. De hecho, eso es en la segunda mitad de esta sesión. Esta es la sesión 2 y estamos listos para comenzar la primera mitad. La historia comienza con Números capítulo 11. Y en el capítulo 11, junto con otros capítulos, encontramos un registro de los acontecimientos que tuvieron lugar en el desierto, mientras Israel viajaba de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y en el versículo 33 nos habla de una tragedia horrible, realmente horrible. El pueblo había estado recibiendo maná. Cada día comían maná. El maná era nutritivo. El maná era suficiente. El maná era la provisión de Dios. De hecho, el maná era el plan de Dios para ellos. Pero se cansaron del maná y pidieron carne. Pidieron carne. Y Dios les dio carne, aunque ese no era su plan. Y cuando lo hizo, ocurrió una experiencia horrible y muy difícil para el pueblo de Israel. Números 11:33 dice, pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, y antes de que pudieran consumirla, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con una plaga severa. Estaban comiendo el alimento que Dios les había dado. Estaban comiendo la carne que Dios les había dado. Y estalló una plaga horrible. Los esposos perdieron a sus esposas. Las esposas perdieron a sus esposos. Los hijos perdieron a sus padres, comiendo la carne que Dios les había provisto. ¿Qué salió mal en esta historia? ¿Qué sucedió aquí para que estuvieran comiendo lo que Dios les dio y se desatara una plaga? Miles de personas murieron. La Biblia interpreta la Biblia. Y hay otras partes de la Biblia que nos ayudan a comprender este pasaje, que es difícil de entender. Por ejemplo, en Santiago se nos dice que no tenéis porque no pedís. No lo tienes porque pides mal. Santiago 4:3. Así pues, sabemos por Santiago capítulo 4, versículo 3, que a veces Dios no nos dará la respuesta a nuestra oración para protegernos de algo que Él sabe que no es bueno para nosotros. Esa es la lección que aprendemos de James. Pero ¿qué lección aprendemos de Números 11, donde se registra que Dios no lo hizo? Se contuvo de darles lo que pedían, pero al final les dio lo que pedían. Creo que la lección de Números 11 es que a veces Dios nos da lo que pedimos, incluso si es lo incorrecto, algo que Él no tenía la intención ni quería que tuviéramos. ¿Por qué me esfuerzo tanto en encontrar una lección en esto? La Escritura dice en 1 Corintios 10 que las historias del Antiguo Testamento están escritas como advertencias para nosotros. Y en Romanos 15:4 dice que las historias del Antiguo Testamento están escritas para instruirnos. Debemos encontrar las lecciones en esas historias del Antiguo Testamento y aplicarlas a nuestras vidas. Así que, de nuevo, haré la pregunta: ¿qué lección aprendemos de Números 11? Creo que aprendemos que debemos tener cuidado con lo que pedimos en oración. Ahora bien, ¿cómo lo sé? Como mencioné, la Biblia interpreta a la Biblia, y aunque Números 11 es un poco oscuro en su lección, podemos acudir a otra sección del Antiguo Testamento y encontrar un pasaje que es más claro. Y como estudioso de la palabra, como predicador de la palabra, como líder en la iglesia, quiero que aprendas a encontrar los pasajes claros que ayudan a explicar los pasajes que no lo son tanto. Así que vamos a intentar encontrar en el Salmo 106 un pasaje claro que nos ayude a entender el pasaje poco claro de Números capítulo 11. A medida que sigues leyendo tu Biblia regularmente como hombre de Dios y mujer de Dios, te familiarizas con todos los pasajes.
te familiarizas con los pasajes oscuros y te familiarizas con los pasajes claros y aprenderás, si lo intentas, a encontrar las secciones que nos ayudan a entender las secciones poco claras. Estoy ilustrando esto al mirar ahora el Salmo 106, versículo 13. Pero pronto olvidaron lo que él había hecho y no esperaron a que se cumpliera su plan. ¡Ja, ja! No esperaron su plan. Ese es un problema. Versículo 14. En el desierto cedieron a sus antojos. En el páramo pusieron a Dios a prueba. Eso es otro problema. No debemos poner a prueba a Dios, pero ellos estaban poniendo a prueba a Dios. Y en el versículo 15 dice, así que les concedió lo que pidieron, pero envió una plaga devastadora entre ellos. Así que, aunque no era lo que Dios había planeado para ellos, ni lo que quería para ellos, Dios les dio lo que pidieron, aunque lo estaban poniendo a prueba, aunque no estaban esperando el plan de Dios. Dios se los concedió y no fue bueno para ellos. Y tú y yo tenemos la oportunidad de aprender de su experiencia. No tenemos que pasar por eso para aprender de la experiencia. Podemos aprender de su experiencia. Esa es una ilustración bastante clara de este principio que quiero animarnos a considerar, que Dios puede darnos una respuesta a la oración, incluso si no es lo que originalmente tenía planeado para nosotros. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que nos da otra historia interesante y no es tan claro como Números 11. Es un poco más oscuro, pero nuestra historia que vamos a ver ahora en 2 Reyes comienza en el capítulo 19. Comienza con una buena demostración de la capacidad y el deseo de Dios de responder a la oración y de cuidar a su pueblo. Me refiero a la oración de Ezequías por la liberación de Jerusalén. Sennacherib y sus ejércitos vinieron del norte, vinieron de Asiria y estaban rodeando la ciudad de Jerusalén. Sennacherib envió una carta a Ezequías y le dijo, más te vale rendir tu ciudad ahora. Voy a conquistar esta ciudad. Y Ezequías recibió la carta de Sennacherib, tomó la carta, la llevó al templo y la puso delante del Señor. Y esta es la oración que Ezequías hizo en esa ocasión. Se encuentra en 2 Reyes 19, versículos 15 en adelante. Y Ezequías oró al Señor. Señor, Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para ridiculizar al Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han devastado estas naciones y sus tierras. Han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, hechos por manos humanas. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Qué oración tan maravillosa, una oración muy desinteresada de un líder del pueblo de Dios, orando para que el pueblo de Dios estuviera a salvo. Fue una oración misionera. Señor, muestra tu gran poder para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fue una oración muy espiritual, llena de fe. Señor, salva a tu pueblo, dependemos de ti. Y Dios respondió la oración. Fue respondida de manera gloriosa. De hecho, Dios la respondió de una manera sobrenatural. Esa noche 185,000 soldados asirios murieron. Y Sennacherib regresó a Asiria, y mientras adoraba en el templo de un dios falso, 2 de sus hijos lo mataron. Así fue como Dios libró milagrosamente a Jerusalén. Bueno, como resultado de eso, Ezequías se hizo famoso y Ezequías se volvió orgulloso. Y la Escritura dice en otras partes de la Biblia, además de Segundo Reyes, en Crónicas y en el libro de Isaías, que Ezequías se enorgulleció en su corazón y Dios observó para ver qué haría Ezequías. En otras palabras, Dios estaba poniendo a prueba a Ezequías. Y cuando leemos en el capítulo 20 lo que sucedió después, encontramos que Ezequías tiene una actitud diferente. Ya no está preocupado por la reputación de Dios.
Está preocupado por su propia agenda. Ahora leeremos del capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. En esos días Ezequías cayó enfermo y estaba a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Esto es lo que dice el Señor: pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: Recuerda, Señor, cómo he caminado delante de ti fielmente, con entrega de todo corazón, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Antes de que Isaías saliera del patio central, la palabra del Señor vino a él: Regresa y dile a Ezequías, el gobernante de mi pueblo: Esto es lo que dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré. Al tercer día, a partir de ahora, subirás al templo del Señor. Añadiré 15 años a tu vida. Eso fue lo que hizo Dios. Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías. Hay 4 razones importantes por las que creo que Ezequías oró de manera incorrecta. Ahora, debo decirlo de inmediato. Sé que han escuchado a predicadores decir: oren como oró Ezequías, y Dios te sanará como sanó a Ezequías. Bueno, eso es cierto. Dios sí sana. Pero si observamos esta historia cuidadosamente y vemos los resultados y vemos otros factores involucrados en esta oración, creo que estarán de acuerdo conmigo en que Ezequías estaba cometiendo un grave error. La primera razón por la que creo que Ezequías estaba orando de manera incorrecta es que oró exactamente lo opuesto a lo que Isaías le dijo. Isaías dijo: pon tu casa en orden, prepárate para morir. Ezequías no quería morir. Él estaba disfrutando de su éxito y quería vivir en contra del deseo de Dios. Así que oró para que pudiera vivir. Esa es mi primera pista. La segunda razón es que la Escritura dice que Ezequías dijo: Señor, recuerda cómo te he servido fielmente. He hecho lo que era correcto ante tus ojos. Él estaba presumiendo. ¿Desde cuándo Dios responde nuestras oraciones porque somos buenos? Yo pensaba que Él respondía a la oración porque Él es bueno. Ezequías confiaba en su propia bondad para merecer una respuesta de Dios. Si confiamos en nuestra bondad para que Dios responda, ¿qué hacemos cuando no hemos sido buenos? ¿En qué basamos nuestra fe y confianza en que Dios responderá si no hemos sido buenos? No, no confiamos en nuestra propia bondad. Más bien nos humillamos ante el Señor y nos arrodillamos con contrición y humildad y decimos: Señor, no merezco la respuesta a esta oración, pero apelo a tu misericordia y a tu compasión. Trátame mejor de lo que merezco, y yo me aseguraré de darte toda la gloria y todo el honor. Esa es la actitud que tú y yo demostramos al invocar al Señor, confiando en su bondad, no en la nuestra. Así que esa es la segunda razón por la que creo que Ezequías estaba orando de manera incorrecta. La tercera razón es que volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente. ¿Sabes? Nuestros hijos a veces lloran por dolor o por desilusión o por miedo, pero cuando lloran por amargura, cuando están enojados, cuando son desafiantes, cuando no están dispuestos a someterse a lo que sea que esté ocurriendo en sus vidas, ese es un tipo diferente de llanto, cuando lloran por amargura y por enojo. Creo que Ezequías estaba orando desde la ira y la amargura. Dice que lloró amargamente. Esa es mi tercera razón para creer que Ezequías oró de la manera incorrecta. Sin embargo, la cuarta razón es mucho, mucho más clara y fácil de entender. Vamos a ver los resultados, lo que sucedió como consecuencia de que Ezequías recibiera la respuesta a su oración. Vamos a ver el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19 ahora. Ezequías ya ha sido sanado y veremos qué sucede a partir de eso, a partir de ese momento. En ese tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque había oído acerca de la enfermedad de Ezequías.
Ezequías recibió a los enviados y les mostró todo lo que había en sus almacenes, la plata, el oro, las especias, el buen aceite de oliva, su arsenal y todo lo que se encontraba entre sus tesoros. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron esos hombres y de dónde vinieron? De una tierra lejana. Ezequías respondió, vinieron de Babilonia. El profeta preguntó, ¿qué vieron en tu palacio? Lo vieron todo. En mi palacio, dijo Ezequías, no hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, escucha la palabra del Señor. Ciertamente llegará el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus descendientes, tu propia carne y sangre, que nacerán de ti, serán llevados y se convertirán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La palabra del Señor que has hablado es buena, respondió Ezequías, porque pensó, ¿acaso no habrá paz y seguridad en mi vida? El contraste entre lo que hizo Ezequías y lo que debió haber hecho puede ilustrarse mejor con una dramatización. Usa tu imaginación conmigo. Bienvenido, Señor, a Jerusalén. Bienvenido desde Babilonia. Nos alegra que haya venido a visitar nuestra ciudad. Por favor, pase adelante. Tengo algunas cosas que quiero mostrarle mientras está aquí con nosotros en Jerusalén. Quiero que observe nuestra plata y nuestro oro y este excelente aceite de oliva. Fíjese en lo bien abastecidos que estamos. Señores, económicamente somos una ciudad muy fuerte, pero eso no es todo. Vengan por aquí. Quiero que vean nuestro arsenal. Observen estas excelentes lanzas, estas espadas, estos escudos y este bonito carro de guerra. Y miren aquí estos arcos y flechas. Quiero que vean lo fuertes que somos militarmente. Militarmente somos una ciudad muy fuerte. ¿Y qué pasó entonces? Señores, regresen a Babilonia y cuéntenles a sus amigos allá lo que vieron. Y se fueron. ¿En qué confió Ezequías cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon la ciudad? ¿Qué hizo él cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon Jerusalén? ¿Confió en sus riquezas? ¿Confió en su arsenal? No confió en Dios. Pero ahora en su orgullo está alardeando y presumiendo de sus posesiones y su equipo militar. Creo que necesitamos volver a representar este drama otra vez para ver lo que Ezequías debió haber hecho. Señores de Babilonia, bienvenidos a Jerusalén. Nos alegra que hayan venido a visitar nuestra ciudad. Mientras estén aquí, debo llevarlos al templo. Ahora, aquí está el templo donde presenté ante Dios Todopoderoso la carta que vino de Sennacherib amenazando con tomar nuestra ciudad. Y aquí en el templo invocamos a Dios. Ahora, el Dios al que adoramos, Yahuwah, no es solo una deidad local ordinaria a la que solo sirven los habitantes de aquí. Este Dios es el Dios que creó todos los cielos y la tierra. Él es quien tiene el control de todas las naciones. Él es quien ama a todos los pueblos, no solo al pueblo israelita. Así que oramos a Él y le pedimos, oh Dios, salva Jerusalén, líbranos, muestra tu gran poder, para que todos los reinos del mundo sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y señores de Babilonia, eso fue exactamente lo que hizo Dios. En una liberación maravillosa, Dios respondió nuestra oración y salvó Jerusalén. Esa noche 185,000 soldados asirios murieron. Y poco después, Sennacherib regresó a Asiria, donde 2 de sus hijos lo mataron mientras adoraba a un dios falso. Así fue como Dios liberó a Jerusalén. Ahora regresen a Babilonia y cuéntenles a sus amigos allá lo que vieron y oyeron aquí en Jerusalén. ¿No creen que habría sido mucho mejor que Ezequías le hubiera dado la gloria a Dios y honrado a quien los salvó en vez de jactarse y presumir de sus posesiones? Así que Isaías lo confrontó. Ezequías, ¿quién vino y qué vieron?
Oh, vinieron de un país lejano, de Babilonia, y no hubo nada que no vieran. Les mostré todo. Ezequías, las cosas que les mostraste, eventualmente serán llevadas a Babilonia, y tus propios hijos e hijas serán llevados allá como eunucos. Les mutilarán los genitales. Serán humillados. Se convertirán en esclavos y sirvientes en la corte del rey de Babilonia. Serán llevados al cautiverio. Ezequías dijo, oh, la palabra del Señor es buena. Porque pensó, habrá paz y seguridad en mi vida. ¿Qué? ¿En qué rey tan egoísta se había convertido? Eso es una señal de grandeza. Es una señal de madurez cuando nos preocupamos no solo por la generación presente, sino también por la próxima generación. Y hacemos provisión para nuestros hijos por su seguridad, por su educación cristiana en nuestro caso, para que la fe que tenemos en nuestro Dios y la seguridad que experimentamos de parte de Dios continúe en la próxima generación. Ezequías fue un líder muy egoísta, un hombre muy egoísta que solo se preocupaba por su propia paz y seguridad, en lugar de preocuparse por lo que le sucedía al pueblo en la ciudad de Jerusalén. Bueno, aún no he terminado de hablar sobre los resultados de la oración de Ezequías. Ahora quiero que veamos el capítulo 21. Y al final del capítulo 20, el último versículo del capítulo 20, dice que Ezequías descansó con sus antepasados y Manasés, su hijo, lo sucedió como rey. En el capítulo 21, Manasés tenía 12 años cuando se convirtió en rey y reinó en Jerusalén durante 55 años. El nombre de su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a Baal e hizo un poste de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se inclinó ante todo el ejército de los cielos y los adoró. Saltando ahora al versículo 16, además Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de un extremo al otro, además del pecado que hizo cometer a Judá, de modo que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? ¿Quién se convirtió en rey después de Ezequías? Manasés. ¿Y cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? ¿Y cuántos años le fueron añadidos a la vida de Ezequías? ¿Y Manasés fue un buen rey o fue un rey malvado? ¿Cuánto tiempo reinó Manasés? Durante 55 años fue un rey malvado y perverso, que llevó a Israel a la idolatría, el pecado, el derramamiento de sangre, el cautiverio y la humillación. A Ezequías se le añadieron 15 años a su vida. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. 15 años menos 12 años son 3 años. 3 años después de que Ezequías debió haber muerto, nació Manasés. Si Ezequías hubiera muerto cuando debía morir según el plan de Dios, como Dios había dispuesto para librarlo a él y a Jerusalén del orgullo y de las consecuencias del orgullo que había en el corazón de Ezequías. Si Ezequías hubiera muerto cuando debía haber muerto, Manasés nunca habría nacido. Todos esos 55 años de derramamiento de sangre, humillación, cautiverio y dificultades nunca habrían ocurrido. Dios nunca planeó que Manasés siquiera existiera. Creo que Números capítulo 11 y 2, Reyes capítulos 19, 20 y 21 nos dejan una lección. Debemos aprender a descubrir lo que Dios quiere hacer, no orar según nuestros propios deseos, sino orar conforme al plan y los deseos de Dios. Si tú y yo como líderes en la iglesia de Dios, líderes del pueblo de Dios, personas que siguen nuestro ejemplo, que escuchan nuestros sermones, que atienden a nuestro consejo, si tú y yo aprendemos a orar con cuidado y a examinar
cada oración que hacemos, asegurándonos de que es lo que Dios quiere que oremos, en lugar de orar a la ligera, descuidadamente, por helados, caramelos, motocicletas o algún tipo de vehículo para transportarnos. Pero tengamos mucho cuidado de orar por lo que Dios quiere que oremos. Comenzaremos a orar por ciudades, comenzaremos a orar por naciones, comenzaremos a orar por cosas enormes, maravillosas, eventos eternos, de importancia eterna, que sucedan en nuestras naciones. Tú y yo podemos seguir el plan de Dios, seguir la agenda de Dios y convertirnos en hombres y mujeres de oración poderosos, realmente poderosos. Espero que recuerdes lo que he hablado en esta primera mitad de esta sesión. En la segunda mitad vamos a ver otras ilustraciones de cómo los hombres clamaron a Dios, descubrieron lo que Dios quería hacer y luego oraron de acuerdo con la agenda de Dios. Y Dios obró a través de ellos de una manera poderosa y demostró su gran autoridad sobre las naciones, liberó a personas, suplió necesidades y trajo gloria a su nombre porque los hombres se tomaron el tiempo, prestaron la atención necesaria para entregarse a Dios y descubrir qué es lo que Dios quiere hacer. Si quieres ser un hombre poderoso de Dios en la oración, una mujer poderosa de Dios en la oración, que influya en la historia de tu ciudad y en la historia de tu nación. Aprendamos a orar de acuerdo con la agenda de Dios. Dios tiene un plan para tu ciudad. Dios tiene un plan para tu nación. Dios tiene un plan para nuestra iglesia y para nuestra familia. Busquemos ese plan y oremos de acuerdo con él. Aprenderemos más sobre esto en la segunda mitad de esta sesión. Dios te bendiga.